Trajimos una Biblia, ahora sí. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, danos aliento, fortaleza, dirección, desafío, disciplina, corrección, lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debo decirles, hermanos, que el día de hoy el sermón escrito que ustedes se van a llevar, si se llevan el boletín, está más extenso que lo que voy a predicar acá. Voy a predicar solamente algunos de los puntos de este sermón, que es un poco más extenso, pero se llama el compromiso de usar el poder del Evangelio. Todo pasaje del libro de los Hechos debe hacernos recordar lo que comenzó a decirnos el Señor allá en el capítulo 1, particularmente en el versículo 8. En los versículos anteriores, del 6 en adelante, los discípulos quieren saber cosas acerca del futuro. Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Quieren saber, igual que la gente que el día de hoy va con una gitana o van a que le lean el tarot, la baba del caracol, el café, también se lee el café, el turco, ¿verdad? Ya les he dicho que yo puedo adivinar el futuro de la gente. Voy a poner un centro de adivinación para juntar recursos por nuevas instalaciones. Solo me tiene que decir: ¿ha creído en Cristo? Si me dice no, vas para el infierno. Se adivinó el futuro, pásale. ¿Usted ha creído en Cristo? Sí, va para el cielo. O sea, primero que paguen y luego ya les adivino el futuro. ¿Les parece? Sería bueno. La gente quiere saber el futuro. A nosotros también nos gusta que quisiéramos saber. Y los discípulos que: Señor, va a pasar esto así. Y el Señor les respondió. Recuerdan, lo hemos dicho aquí porque es el libro de los Hechos y todo pasaje del libro de los Hechos debe remitirnos a eso. Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que traducción de eso es: ¿qué les importa? Y luego dice: pero recibiréis poder, díganlo conmigo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Traducción para nosotros: en toda la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en toda Latinoamérica y hasta lo último de la tierra, hasta dándole vuelta a todo el planeta. Y eso que dijo el Señor ahí, esa profecía que dijo Él con respecto al poder que la iglesia recibiría y cómo serían testigos en esos círculos concéntricos hasta llegar al mundo entero, es lo que es el libro de los Hechos. De eso se trata el libro de los Hechos, del inicio de este peregrinaje de la iglesia, de este ejército de la iglesia, llegando, no llegó hasta el último de la tierra. El capítulo final del libro de los Hechos no llega hasta el último de la tierra, por lo menos no. Qué bueno, nos dejaron una chamba a nosotros. Pero ahora usted y yo tenemos la estafeta de seguir adelante y llegar hasta lo último de la tierra. Y nosotros debemos llegar hasta allá donde después de seguir caminando derecho regresas. ¿Sí me expliqué? O sea, agarras para allá y llegas a un punto en el que sigues caminando derecho y regresas. Hasta allá debemos llevar el Evangelio y lo estamos haciendo, para los que no saben, porque tenemos una familia de misioneros allá bien lejano a nosotros. Muy bien, de eso se trata este mensaje, de ese cumplimiento de la profecía. Pero ahora el pasaje que encontramos ahora es bastante extenso. Está basado en Hechos 21, versículos 17, hasta Hechos 22, versículo 30. Pero solamente extraeremos algunos de los pasajes para encontrar 3 maneras como podemos ver el poder de la iglesia. Porque Jesús le dijo a su iglesia: recibiréis poder. Y podemos ver cómo el Señor manifestó en su iglesia ese poder. Ahora déjame decir algo antes de entrar a las formas como se manifiesta ese poder. En el mundo cristiano hay un mito con respecto a nosotros, en el mundo hay un mito con respecto a nosotros los cristianos. La gente inconversa no entiende algo, a él se le dificulta entender una cosa que es sencillo de entender, pero la gente no lo entiende. Por ejemplo, a ti te han invitado alguna vez: oye, échate un cigarro, no sé qué, o te ofrecieron un cigarro de tabaco o de marihuana o una cosa, o te invitaron a una fiesta, a emborracharte o algo así, y tú dices: no, gracias. ¿Y qué te dicen? No puedes, tu religión te lo prohíbe. ¿Te han dicho eso, sí o no? Y los inconversos creen que no podemos. Claro que podemos, por supuesto, que un cristiano puede fumar y puede drogarse y puede emborracharse y puede engañar a su esposa, a su esposo. Claro, puede decir palabrotas, puede matar a alguien que tenga las ganas de matar. Por supuesto que el cristiano puede, pero Dios le ha dado el poder de poder no hacerlo. Los que fuman, lo he explicado siempre, no fuman porque pueden fumar, fuman porque no pueden no fumar. ¿Sí me explico? No pueden dejar de fumar, es decir,
No pueden dejar de fumar. Una porquería de este tamaño les vence su voluntad. Y se creen muy valientes, y se creen muy machos, se creen muy poderosos. Si una porquería así les vence, ¿cuál poderosos pueden ser? Pero un cristiano le puede decir a esa porquerita, no te necesito, sácate de aquí. Cuchile, macoyo, forte, en igual. Eso en Chihuahua quiere decir, vete de aquí. Pero muy sofisticadamente. No te necesito, no me haces falta. Gracias, no te necesito. Entonces, el cristiano no es que no pueda. Es que puede no, y puede sí. Dios le ha dado ese poder, recibiréis poder, dijo el Señor, y me seréis testigos. Y eso de ser testigos es la palabra mártir. Y me serán testigos y van a dar fe de lo que yo enseñé, y van a dar fe con su vida y en ocasiones incluso con su muerte. Van a dar fe de que lo que yo dije es verdad. Y de eso se trata la vida cristiana entonces, de eso se trata la iglesia. Y eso es el poder de Dios. Bueno, vamos a analizar entonces el poder, varias manifestaciones de ese poder de Dios. Primera de ellas, el poder de la reconciliación. El poder de la reconciliación. Vivimos en un mundo peleado, vivimos en un mundo en pleito. En la Ciudad de México especialmente, y yo, acuérdense, ya, si hablo de la Ciudad de México, ya soy nativo, ya soy chilango. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya soy chilango, ya vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos de pastores aquí 20 años. Yo duré 5 en el seminario, 6, tomando en cuenta que seguí aquí después de ser pastor, siendo acá pastor, entonces 25, ¿cuántos son? 27 por 2, ¿cuánto es eso? Ya casi soy más de acá que de allá, porque la mitad de mi vida casi la he pasado acá, cuando estuve en el seminario, cuando fui pastor de otra iglesia, la iglesia Jesucristo Roca de la Eternidad en la Agrícola Oriental. Fui de la Agrícola Oriental, imagínense, gente brava, así, ojo conmigo porque soy bravo. De ahí son los panchitos, ahí los conocí a los panchitos. Y los panchos, me refiero a los de la iglesia, no los panchitos, aquella pandilla que había, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de una pandilla de los panchitos? ¿Sí se acuerdan? Que esos eran de Miscoac, eran de allá de la tierra de mi esposa. Mi esposa también es brava, cuidado. Muy bien, pero ya no sé ni por qué estoy diciendo eso, pero volvemos al punto. Sí, vivimos en un mundo peleado, en un mundo en pleito, en un mundo en discusión. ¿No es cierto que están sucediendo en el mundo ahora mismo, cómo se dice, explosiones de racismo? ¿Ha leído en las noticias? ¿Ha visto la televisión? Como personas que se levantan contra otras por raza, porque eres de otra nación, no solamente por el color de la piel, no solamente blancos contra negros, no, sino incluso morenos contra morenos, pero de otra raza. Pero la iglesia ha recibido de Dios el poder de la reconciliación. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Estoy en Hechos 21:17. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay aquí, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. ¿A qué viene el comentario? Pablo está contando eufórico, emocionado de cuántos gentiles se convirtieron. Y es probable que es Jacobo el que habla, él es el pastor de la iglesia de Jerusalén, y algunos piensan que este Jacobo es hermano del Señor Jesús. No nos metamos a explicar eso, pero no se trata del Jacobo discípulo, sino de un hermano del Señor Jesús, o sea, hijo de María y de José, aunque no hermano del todo de Jesús, porque Jesús era hijo de Dios y se acabó. Pero le dice a Pablo: ¿te has dado cuenta que se han convertido muchos judíos y son celosos de la ley? Y vienes tú hablándonos de que los gentiles se convirtieron, ese es el punto. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos, ni observen las costumbres. Esto no era cierto. Pablo no enseñaba eso. No es cierto. Pablo nunca dijo eso. Lo que sí hizo Pablo es que a los gentiles que se convertían no los obligaba a seguir la ley judía. No los circuncidaba. No los obligaba a celebrar la Pascua. Él sí celebraba la Pascua, Pablo. Sí celebraba la Pascua. Celebraba las fiestas judías, Pablo, porque es judío. Y es lo que hacía su nación. Todas las fiestas judías hablan de Cristo. Y Pablo creía en Cristo. Un judío el día de hoy, si se convierte, es un judío, va a la sinagoga y todo, de niño y demás, se convierte, debe seguir yendo a la sinagoga y debe seguir celebrando la Pascua, a menos que lo corran porque se ha hecho cristiano. Pero no hay problema, porque esas fiestas judías hablan de Cristo.
Y ellos en su nación y en sus celebraciones glorificaban a Cristo. Pero los gentiles no saben nada de eso. Los gentiles se conviertan, creen en Cristo y ya. Y eso se decidió en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Por eso Jacobo le dice a Pablo, aquí hay el chisme, el rumor de que tú estás en contra de la ley y que enseñas a los judíos a no portarse como judíos. ¿Qué hay pues? Le dice Jacobo, le pregunta. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso se había acordado en el capítulo 15 de Hechos, concilio de Jerusalén. Pablo lo sabía, pero se lo están repitiendo. Se le mandó una carta a los gentiles diciéndoles, no tienen que hacer los ritos judíos, pero pórtense bien, en resumen, pórtense bien. No realicen rituales paganos, ni practiquen las inmoralidades que practican los paganos. O sea, pórtense bien, sean buenos cristianos. Fue la recomendación, y no fue la recomendación que se hicieran judíos, que cumplieran todos los rituales. Pero el chisme era que Pablo estaba predicando en contra de la ley a los judíos mismos, y no era cierto. Sigue diciendo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Un ritual judío. Un ritual que no estaba en contra de la palabra de Dios, que no estaba en contra de la voluntad de Dios ni en contra del evangelio. Un ritual que consistía en humillación durante 7 días y se rapaban la cabeza. No sé si el apóstol Pablo tenía unos caireles hermosos o un cabello lacio, precioso, o un ondulado que cuando soplaba el viento se le hacía así. Los historiadores dicen que posiblemente era calvo, pero igual se tuvo que rasurar, igual que los otros 4, y pagó la rasurada de los otros para manifestar, soy de ustedes. ¿Podemos ver aquí el poder de la reconciliación? Déjeme decirlo de esta manera. Los intolerantes dividen. Los pacificadores hacen posible que se mantenga la unidad. El pasaje nos presenta una de las primeras luchas de la iglesia. Una de las primeras contiendas teológicas de la iglesia fue esta: legalismo versus gracia de Dios. Legalismo contra gracia de Dios. ¿Cómo se salva el hombre? Cumpliendo las leyes y los rituales y haciendo así y haciendo así y no haciendo así. Eso dicen los legalistas. ¿Cómo se salva el hombre? Dice el evangelio, por pura gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero es don de Dios. Fue el primer conflicto de la iglesia, legalismo contra gracia. Este problema no se ha terminado. Aún hay personas que valoran a los seres humanos de acuerdo a parámetros discriminatorios. En aquella época la cuestión era simple. Los judíos estaban seguros de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y despreciaban a los gentiles. Sí eran el pueblo escogido de Dios, pero Dios los escogió para hacer bendición a todas las naciones. A los gentiles, ellos no entendían eso. Esa parte de la elección no la entendían. Les causaba un gran problema que Pablo se juntara con los gentiles. Les causaba un gran problema que comiera con ellos y que les llamara hermanos. Los judíos, con todo respeto lo digo, eran como los calvinistas de hoy. Pensaban, somos los escogidos. Dios nos escogió para ser salvos y a todos los demás los escogió para estar perdidos. Por eso, ¿cómo vas a llamar hermanos a los otros? ¿No se parece eso al calvinismo de ahora? A los que creen que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Y eso creían ellos. Y por eso les causaba un gran problema que el apóstol Pablo se juntara con los gentiles, comiera con ellos y que les llamara hermanos. Eso sí, les hacía rasgarse los vestidos. Pablo había descubierto que todos los seres humanos tenían la misma libertad de acercarse a Dios cuando Dios toca sus corazones por su Santo Espíritu, y que todo ser humano, sin importar la raza, tiene la posibilidad de responder positivamente al llamado de Dios y ser salvo. Sin embargo, su actitud no fue de confrontación. No les dijo, no, Jacobo, ¿qué te pasa? Esa bola de legalistas no entienden que Dios ama también a los gentiles y que los gentiles también se convierten. ¿Qué les pasa? ¿Que me voy a andar llevando a cabo ese ritual judío nada más para... No, olvídate, no.
¿No hizo Pablo eso? Dijo, está bien, sí, Jacobo. Sí, Jacobo era el pastor de la iglesia. Y Pablo, un apóstol. Sin embargo, Pablo se cuadró ante Jacobo y dijo, sí, sí lo hago. Y se sometió a ese ritual de humillación, de oración y de raparse la cabeza, porque quería mantener la comunicación con ellos. Como hemos dicho antes, Pablo sabía que le esperaban sufrimientos. Sin embargo, lo único que le preocupaba era que se mantuviera el contacto con los gentiles, que no se separara para siempre de los judíos. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores hemos leído que el apóstol Pablo quería venir a Jerusalén y que un profeta llamado Agabo le profetizó? ¿Se acuerdan de eso? Yo no prediqué ese sermón, alguien más lo predicó acá, hermano Víctor, que Agabo se amarró las manos y los pies, ¿se acuerdan de eso? Con un cinto, el cinto de Pablo, y dijo, esto dice el Espíritu, el varón de quien es este cinto será apresado y sufrirá. Por eso le decían todos, no vayas a Jerusalén pues, Pablo, no vayas. El mismo Lucas, autor del libro de los Hechos, el mismo dice que él no estaba de acuerdo que fuera Pablo, pero Pablo iba porque era voluntad de Dios que fuera. Tenía un plan Dios para él, y él no quería que los judíos se separaran. Pablo, que era muy listo, estaba notando una cosa: cada vez se convierten más gentiles. Comenzamos siendo los cristianos puros judíos, o sea, Pablo entendía eso, pero cada día son más gentiles. Y los judíos están rechazando el evangelio. Usted no sabe esto, tal vez sí, lo he dicho aquí alguna vez. En la sinagoga judía se tenía un programa, como el nuestro, como nuestro programa de culto, ¿me permites? Nuestro programa, mi vida. Tenemos un programa que siempre es igual, cambia el número del canto, cambia quién dirige o quién hace lo que hace, pero el programa es igual. Ahí aparece que lectura bíblica y oración, preludio, oración de intercesión, periodo de alabanza, canto 1, canto 2, canto 3, y ahí cambian los cantos. Oración por nuevas instalaciones, bienvenida. Se tiene un programa. La sinagoga tenía un programa, un salmo, una oración, la lectura del libro sagrado. Pero ¿qué creen? Me da hasta no sé qué decirlo, pero es verdad. ¿Sabe qué hicieron los judíos en su sinagoga? Le aumentaron a su programa de culto un número, un nuevo asunto que hacer: el momento de maldecir el nombre de Jesús. El rabino o el presidente de la sinagoga, el que estaba dirigiendo el programa, decía, es el momento de maldecir el nombre de Jesús. Y todos comenzaban a maldecir, a decir cosas vanas, cosas horribles sobre Jesús de Nazaret. ¿Sabe para qué lo hacían? Para que cuando uno de ellos, que ya era cristiano, veían que no lo hacía, lo atrapaban. Este es cristiano. Era una manera de detectar cristianos. Así hacían los judíos. Ahora, no son esos con los que fue Pablo. Pablo fue con hermanos cristianos, judíos que se habían convertido, pero que aún ellos mantenían ese legalismo. Creían que una persona gentil, para ser cristiano, primero tenía que hacerse judío, circuncidarse, aprenderse la ley, bautizarse, un autobautismo triple que se practicaban. Y cuando ya era judío, entonces podía seguir a Cristo, porque de Cristo hablaban las escrituras. Y eso, desgraciadamente, permeó, y todo el pueblo, aún los no cristianos, hablaban de Pablo como alguien que hablaba en contra de la ley y del templo. Y no era cierto que Pablo hacía todas esas cosas, pero de eso le acusaban. Esta es una de las cosas que hace fuerte la iglesia del Señor: la capacidad para la reconciliación. Pablo estuvo dispuesto a perder su cabellera. Insisto, no sé si era muy esplendorosa, a lo mejor no tanto, pero él estuvo dispuesto a someterse a un ritual judío para mantener la comunicación. Esto es parte del evangelio. Pablo mismo escribiría más adelante en 2 Corintios 5:18, lo leen conmigo, está en la pantalla. ¿Cómo dice? Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos míos, esto nos desafía a vivir este poder de la reconciliación en dos niveles. Primero de ellos, en el nivel de la proclamación del evangelio. Cuando usted y yo proclamamos el evangelio a otras personas, debemos proclamar el evangelio de la reconciliación. El evangelio que une, no el evangelio que divide. El evangelio que une. Hay cristianos que de repente llegan a la casa de su hermana, su cuñada, su mamá, y su mamá tiene, pues qué sé yo, ahí estatuas, cuadros de sus santos o vírgenes o cosas, y llega el cristiano y dice, mamá, ¿qué es esta bola de idolatría? Te vas a ir al infierno, mira, nomás huele a azufre aquí. No hagas eso, por favor. Pues a lo mejor hace falta una limpieza, pero eso es otra cosa.
Pero no digas eso. Esa persona cree en eso y cree que esas le escuchan, le pone velas y tiene derecho a creer eso. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene derecho a creer eso? Puede estar equivocada, pero tiene derecho a estar equivocada. Y yo tengo el deber de compartir el evangelio, pero el evangelio de la reconciliación, no el evangelio de la condenación. Porque hay cristianos que andan mandando al infierno a todo mundo. No, predica el evangelio de la reconciliación. No le critique sus ideas. Les he contado a aquella hermana que me dijo: pastor, yo sí ya me deshice de todos los ídolos que tenía. Nomás me quedó un cuadro, pastor, que no lo puedo tirar porque es un sagrado corazón de Jesús. Mire, lo veo y me muevo y me sigue viendo. Me veo más para acá y me sigue viendo. Entonces la hermana dice: no puedo hacer nada con él. ¿Qué hago, pastor? Se lo voy a traer a usted y ni me diga qué hace con él. Y sí me lo llevó y ni les digo qué hice con él, porque la hermana me dijo que no dijera. Pero ¿cómo voy a decirle a esa persona que tiene tanto respeto para eso? Y llego yo a rajatabla. No, hay alguna rendijita por ahí. ¿Se acuerdan que don Pablo estuvo en el Areópago griego? Estaba lleno de dioses paganos alrededor del Areópago. ¿Y qué dijo? Mira nomás, bola de idólatra, mira nomás. Y horribles dioses esos, unas víboras y otras, porque eran dioses en la mitología griega. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan qué hizo? Les dijo: varones atenienses, veo que sois muy religiosos. Los alaba. ¿Qué religiosos son? O sea, les caben muchos dioses, casi les dijo, ¿verdad? Pero tienen uno que era el altar no conocido, al Dios no conocido, perdón, un altar al Dios no conocido. Les dice: pues de ese les quiero hablar yo. Oiga, qué sabio pelado, ¿no es cierto? Qué chamaco tan listo. Se mete en una rendijita y sácale. Yo hablé con una persona que me dijo: oiga, no, me encantan sus devocionales y lo escucho, pero lo que sí no soporto de los protestantes, dice, es que no crean en María. ¿Cómo que no creemos en María? Claro que creemos en María, hasta predico sermones sobre María. Sí, pastor, sí, claro que sí. Es más, hago algo que ni usted hace. ¿Qué? Obedezco a María. ¿Cómo, pastor? Sí, le dije: María habló poco en los evangelios, pero la vez que habló, dijo esto: hagan lo que mi hijo Jesús dice. Tómala. Y yo le hago caso a eso. Le hago caso a María, hago lo que Jesús dice. Eso ni usted hace, porque usted no ha leído a Jesús. ¿Qué dice Jesús y qué debe hacer Jesús? Entonces tú te puedes meter, pero llegar hacia rajatabla. No, porque predicamos el evangelio en la reconciliación, el evangelio que une, el evangelio que invita a ser parte de una comunidad. No el evangelio que te dice: lero, tú no eres parte. No, el evangelio que te da oportunidad, puedes ser parte de la comunidad del Señor. Así es que hay una manera como aplicar este poder, el poder de la reconciliación, en el sentido de la proclamación del evangelio. La iglesia no está en la tierra para separar, para discriminar o dividir a las personas. Está aquí para llamar a todos y unirlos en un abrazo de amor en la gracia de Dios. En el pasaje vemos a Pablo manifestando una extraordinaria gracia que le llevó a olvidarse de su propia integridad y a realizar un gran esfuerzo para mantener la comunicación con su raza, con los judíos, su raza. Alguna vez Pablo hasta dijo: yo escogería ser anatema. Anatema quiere decir cortado, quitado. Escogería ser anatema si por eso los judíos se convirtieran. Él estaba muy interesado en eso. Aunque era el apóstol a los gentiles, seguía con su corazón en oración pidiendo que los judíos se convirtieran. No nos peleemos tanto, esa es la otra manera de aplicar este poder de la reconciliación dentro de la iglesia. No nos peleemos tanto, ni con nuestros familiares ni entre nosotros. Busquemos de diferentes maneras mantener el contacto para guiarnos unos a otros, a Dios. Miren, la iglesia tan tiene el poder de la reconciliación que aquí en la iglesia hay quien le va a las Chivas y quien le va a la América. A los Chivas les digo, y aunque saben que lo que estoy diciendo, no me odian. Ni yo a ustedes cuando hacen escarnio de que mi equipo pierde. Hay unos que nunca se forman a saludarme, pero cuando pierde mi equipo, ahí están formados. Nomás para ir a decir, y me preguntan: ¿cómo quedó el partido, pastor? Así como que ignoran. Yo también me defiendo y les digo: no sé. No lo he visto, para no sufrir, pues. La iglesia junta americanistas y Chivas y Pumas y Cruz Azules y etcétera, etcétera. Alguien es de León aquí, dijo que alguien era de León, ¿verdad? No, fue en el otro culto, alguien en este culto es de León. Sí, usted es de León, sí, le vamos cuando juega el León, porque Nacho es nuestro amigo, le vamos a León. Pero la iglesia los junta. La iglesia reúne a personas que votaron por AMLO y personas que no votaron por AMLO, y que se la pasan haciendo memes y chistes y
y de declaraciones para ese personaje, y los que lo defienden y piensan que es el viejito más santo del mundo y que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Y esos dos, ese y ese otro, o esa y ese, o esa y esos, se juntan y comen en el mismo lugar la misma tostada. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo y coincidimos en Cristo, nos une Cristo. Y por eso somos de diferentes. Aquí somos de todas las razas, aquí hay morenos y así los color tortilla cruda, y los a medio cocer, y pintos también, porque con eso del, ¿cómo se llama? El vitiligo, también hay pintos. ¿Y cuál es el problema? Todos del Señor, ovejas del Señor. No como las ovejas de Heidi, su abuelito, ¿se acuerdan de Heidi y sus ovejas que había de todos los colores? Así somos aquí, ovejas de todos los colores. Hay un hermano, Esaú Sánchez, es un hermano lindo, hermano, muy querido amigo mío. Él me considera su pastor, su mentor. Y él resulta que salió pintor, el hermano, e hizo un cuadro, su primer cuadro. Tengo su primer cuadro. Cuando se haga famoso, yo voy a tener ahí un dineral. Hizo un primer cuadro y se ve un pastor de espaldas, y detrás de él un montón de ovejas, ovejas de lana. Y la mayoría son blancas y unas medio cafés y unas así y unas muy oscuras y así. El hermano Almazán ya dijo cuál es él, dice, ese soy yo, porque el hermano Esaú le puso a ese pastor en su espalda, en su como chamarra, le puso paz. Y me regaló ese cuadro, por ahí lo está en mi oficina. El hermano hizo unas corbatas de ese cuadro, ¿verdad? Usted me hizo el favor de tomar una foto sin avisarme, así de sorpresa, y me hizo una corbata con esa figura ahí. Somos así, ovejas del Señor todos. Vivimos el poder de la reconciliación, y eso nos demanda, como iglesia nos demanda a estar unidos. Hermano, únete. Si eres miembro de esta congregación y dices ser miembro de esta congregación, únete, estemos juntos. ¿Sabes qué creo? Lo he enseñado en actividades, conferencias donde voy a dar conferencias a otros pastores, y he enseñado eso, y algunos me ven así como diciendo, que este no es bautista o qué. Porque ¿saben qué opino yo? Yo creo que en una iglesia las decisiones deben ser unánimes siempre. Me parece una locura y algo opuesto a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, que en una iglesia se tomen decisiones por mayoría. Hay cultos de negocios, muchas iglesias tienen sesión de negocios cada mes, imagínense, cada mes para decidir cosas, cada mes. Imagínense que nosotros nos juntáramos cada mes a decidir cosas, a decidir si nombramos o no nombramos a un nuevo pastor ahí en la misión de no sé dónde, a decidir si compramos o no compramos bancas para el seminario cada mes, decidir eso, de pelearnos aquí juntos. Y luego los estatutos de toda iglesia siempre dicen que se siguen las reglas parlamentarias y que la votación se gana cuando se tiene el 50% más uno. Y yo digo, estamos aquí 101 personas y vamos a decir algo muy trascendente. Yo qué sé, nos venden un terreno para que hagamos las nuevas instalaciones. Estamos aquí 101 personas. Digo, para hacer el número pequeño. Y 50 votan que sí lo compremos, y 51 que no. Por un voto vamos a tomar una decisión tan trascendente, porque esa fue la única diferencia, un voto. ¿Qué significa? Que sean 50 contra 51, que estamos divididos. Significa que una parte de la congregación no entiende la voluntad de Dios, esta o esta, no sé cuál. Pero significa que una mitad de la congregación no entiende ni papa la voluntad de Dios. También chuecos. Si lo otro es la voluntad de Dios, entonces la otra parte está bien mal de la cabeza. ¿No siguen al Señor o qué? No, en una iglesia las decisiones deberían ser unánimes. Todos seguimos al Señor. De hecho, yo creo que un culto de negocios no es para ver quién tiene más votos. Es para juntarnos y unidos aceptar la voluntad del rey, porque en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay una monarquía absoluta. ¿Quién manda en la iglesia? Jesús, la cabeza de la iglesia, el rey de la iglesia. Y nosotros, sus súbditos, reconocemos su voluntad y juntos la hacemos, la aceptamos todos juntos, aceptamos su voluntad, no es la nuestra, es la de Él. Porque la iglesia tiene el poder de la reconciliación. ¿Cómo no vamos a estar juntos? Y discúlpeme, pero eso llega también al poder de la familia. En las familias, los esposos, Dios ha dado a la familia el poder de la reconciliación. Claro que se puede. Pero tenemos un problema muy grande, pastor. Pues, ¿qué problema más grande podemos tener que estar condenados para ir al infierno? Y Jesús lo resolvió. ¿Que no va a resolver otro de nuestro matrimonio? Es el poder de la reconciliación, nos hace estar unidos. Por eso cuando en una iglesia todos estamos unidos y por ahí hay alguno o un grupito aquí como salido, discúlpeme, pero me late que ese grupito o ese uno que anda solo por ahí, algo le pasa, pero a lo mejor no es oveja, a lo mejor es chivo saltón.
Porque en la iglesia el poder de Dios nos une, nos reconcilia. Creo que alguna vez les conté, no sé si todos saben cómo me invitaron cuando fui pastor en Tapachula, Chiapas. No he contado acá eso en este culto ahorita. Cuando fui pastor en Tapachula, Chiapas, fui pastor allá. ¿Saben cómo me invitaron? Les voy a contar rápidamente para los que no saben. Los hermanos tenían 3 años sin pastor y decidieron tener un pastor después de esos 3 años. Y había 2 pastores que habían sido pastores de ellos ya y los querían mucho, los respetaban mucho, pero estaban en otras iglesias ahora. Y entonces los pusieron de candidatos y pusieron de candidato también al pastor de ellos, o sea, el papá de ellos. No físicamente, no biológicamente, sino el papá espiritual de ellos. Y cuando votaban, uno sacaba 33.33% de los votos, el otro 33.36%, el otro por ahí iba. Ninguno tenía la mayoría, porque las reglas parlamentarias dicen que si son 100 y uno tiene 33 y otro 33 y otro 34, aún así no es mayoría, porque la suma de los dos que perdieron es mayor que la del otro. Entonces tiene que eliminarse uno y ponerse 2 finalistas y votar. Pero aquellos no querían hacer eso. Y además sería empates y sesión de negocios y no funcionaba. Sesión de negocios y no funcionaba. Al fin, una hermana se levantó y dijo: hermanos, pues yo leo aquí en la Biblia que cuando iban a escoger al sucesor de Judas, echaron suertes. ¿A qué le suena eso? Echaron suertes. Y dijeron: ¿cómo es eso, hermana? ¿Qué propone? Propongo que hasta llevó su pecera, porque ya llevaban varios cultos que no pasaba nada durante varios meses. Digo: propongo que metamos ahí los nombres y el que salga. Y entonces dijeron: va, pero pongamos más nombres. Órale, propongan. Y por ahí un joven que me conocía en los Conajevas dijo: propongo Gilberto Gutiérrez. El que estaba dirigiendo hasta dijo: yo sé quién es. Digo: pues es un predicador, nos gusta mucho a los jóvenes y no sé qué. ¿Qué edad tendría mi vida en esa época? Era un chavalito. Tú eras una niña adolescente, pero yo ¿qué edad tendría? Era muy joven. Y resulta que pusieron ahí y pusieron mi nombre en la pecera, junto con otros 16. Como unos 30 años tendría, 32 años tal vez, y los pusieron todos los nombres, hace poquito de eso, en una pecera. No sé de qué se ríen, pero bueno. Lo pusieron en una pecera, y luego todavía se les ocurrió que la mano santa y esa, y una niña que después presumía: yo fui la que metió la mano, la niña. Y dijeron: y al primero que salga, no, dijo una hermana, no, el quinto, porque no hay quinto malo. Y entonces, va que va, oraron, le pidieron a Dios que hiciera su voluntad, y que mete la mano y que saca el nombre, y era uno de los 3, de esos por los que estaban peleándose, era uno de ellos. O sea, que los que votaban por ese, ya nuestro gallo ya ripió. El otro de los 3, el papá de los 2, de veras, así me lo cuentan ellos. Y lo metieron la mano y sacaron otro que no sé quién era, que para el caso no tiene caso. Y lo dijeron: el que sigue es el que vamos a invitar. Ya todos así como desahuciados, porque ya su gallo no estaba. Y que meten la mano y dice: Gilberto Gutiérrez. Y me invitaron de pastor. De verdad, recibí una carta que decía: lo invitamos a predicar en la Semana de la Juventud, para que esté con nosotros de lunes a domingo, pero además lo invitamos para que nos conozca, porque le estamos invitando como pastor de la iglesia. Y queremos que en esos cultos, al final de la campaña, nos dé la respuesta. Y pues fuimos, total, Chiapas está suave, comimos tamales de chipilín, con iguana, que no es bueno, no es delito, pero me dieron iguana, que hacía yo. Y nos la pasamos bien, chicatanas, hormigas, se comen hormigas allá. Fuimos a la playa, fuimos a la alberca y nos pasamos bien suave. Comí al cerro, al volcán, el Tacaná. Mi hermano es de Chiapas. A Unión Juárez y esas cosas, nos pasamos bien suave. Y el último domingo, pero en el camino, en esa semana, comiendo yo con los hermanos, me iban contando. Una hermana, yo propuse eso, pastor. La que propuso eso, la hermanita Cielo. Usted sí conoce a esas personas. Su papá era miembro de esa iglesia. Era el pastor de una de las misiones de la iglesia. Su abuelito. Y resulta que me contaron la historia de cómo me habían invitado. Y el último domingo me dice: pastor, queremos que nos dé la respuesta. Le dijo: no puedo darles una respuesta, ni siquiera me doy por invitado, porque esa forma que usaron ustedes está muy diferente a la democracia bautista. Entonces ni me doy por invitado. Hagan de cuenta que no me invitaron. Ya me conocieron hasta en traje de baño, me conocieron comiendo de todo y me conocieron predicándoles. Yo me voy a mi tierra. Vivimos en Chihuahua en esa época. Me voy a Chihuahua, a mi tierra. Ustedes se quedan. La próxima semana se reúnen en junta de negocios y oran, y ahí sí plantean: ¿lo invitamos o no lo invitamos? Y ahí deciden. No, aquí, por Dios, por la anforita, no, Señor, no acepto.
Dijeron, bueno, pastor, ¿se puede salir? Me sacaron con todo y mi esposa y mis hijos a comer un mango verde allá afuera. ¿Verdad que venden mango verde allá afuera de la primera? Una joven. Y me comí un mango verde bien sabroso. No era ni diabético ni celíaco en aquella época, ni nada de estos males. Y me volvieron a meter. Me dijeron, pastor, ya votamos. Y unánimemente, todos estamos de acuerdo. Lo invitamos de pastor. Ahí sí ya me pegaron. Ahí sí ya me han pegado el corazón. Mi esposo ya hemos hablado de eso. Yo había pedido a Dios que le confirmara a mi esposa, además de a mí. En esta ocasión también a mi esposa le confirmara, porque era un lugar bastante lejano a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Yo me sentía misionero transcultural en Chiapas. De verdad, aunque era mismo Chiapas, mismo México, perdón. Es más, en Chiapas una época no fue México. Chiapas ¿cómo se dice? Adhirió, se dice la adhesión. Y hasta tienen un himno Chiapas, compatriotas que Chiapas, me lo sé, hermanos. Y entonces yo me sentía en otro país. Y por eso decía, si vamos a venir acá, Dios debe convencer también a mi esposa, no solo a mí. Y fui pastor de ellos durante un tiempo. Pero ¿sabe por qué cuento esta historia? Porque la iglesia tiene el poder de la reconciliación. En la iglesia no deberíamos estar desunidos nunca. Estamos unidos siempre. Dios nos dice algo y todos obedecemos a Dios. No se trata de quién vota más y quién los gustos, de que qué es eso. Allá en el Mar Rojo están detenidos por el mar. ¿Qué, Moisés? Nos trajiste a morir. No había suficientes sepulcros en Egipto y nos trajiste acá a morir. Y del otro lado, ¿qué están los egipcios? Sesión de negocios. Propongo que nos regresemos. Secundo que nos regresemos. Votos a favor de que nos regresemos. 650,000 manos levantadas. Opinión contraria, Moisés. ¿Quién secunda a Moisés? Dios. Con 2 votos cruzaron. Porque Moisés, cuando levantó la mano, también levantó la vara y se abrió el mar. Estoy hablando claro. La voluntad de Dios se hace porque se hace y el pueblo está unánime, o no somos pueblo de Dios. Tenemos el poder de la reconciliación. Así es que, hermanos míos, estemos unidos siempre, estemos juntos siempre. Y si usted de repente hay como que anda así como rebeldón y que están orando por unas instalaciones, porque hay gente así que opina en contra de cosas que Dios nos ha dicho a la iglesia que debemos hacer. Analice bien su corazón, por favor, hermano. Analice bien su corazón, porque en la iglesia hay un poder de reconciliación y Dios nos une a todos. A los que piensan de una manera, a los muy intelectuales y a los que así apenas mal terminaron tercero de primaria. Dios nos une a todos, con diferentes condiciones y formas de ser, nos une. Ese es el poder del Señor. Y a los que no tienen esperanza ni fe, los inconversos, los quiere alcanzar y quiere darles sentido de vida, quiere darles pertenencia, pueblo. Porque hay gente que vive allá sin dueño, sin nada, sin propósito, sin ser parte de nada. Por eso algunos jóvenes se hacen de las tribus urbanas. Se hacen emos o esquetos o rockeros o vampiros o ¿cómo se llaman esos? Góticos o no sé qué. Hay tribus urbanas o lolitas porque quieren identidad. La iglesia es como una tribu urbana, de verdad. La iglesia es como una tribu urbana, eso es. Que no nos identificamos por la forma de tener el peinado, ¿no? Acá para hacer emos. O acá los mohicanos. No es la forma del pelo la que nos identifica, es la forma de ser la que nos identifica, es a quien creemos que nos identifica. Pero somos como una tribu urbana, la iglesia, y tenemos identidad, porque el poder de la reconciliación nos une a todos de diferentes puntos del mundo. Además de eso, la iglesia tiene el poder, ahí les voy, ya me lo encuentro, el poder de la reconciliación, pero el poder del sufrimiento con propósito. Les sigo leyendo el texto, dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, se refiere al rito de Pablo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Estos ya no son cristianos, estos son judíos que no han aceptado a Cristo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso era mentira, pero eso decían. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y Trófimo era un griego, hasta su nombre lo indica, y seguramente su físico lo delataba. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpeó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron
al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Oiga, esto fue serio, fue grave. De eso hablaba el profeta Agabo y de eso hablaban los hermanos cuando no querían que Pablo viniera a Jerusalén. Le dieron una golpiza. Algunos el día de hoy están proclamando la idea de que los cristianos no debemos sufrir, que debemos ser ricos, que los que son pobres es por algún pecado, que debemos estar completamente sanos. Pare de sufrir, dicen por ahí. El evangelio de la prosperidad se vende y se vende muy bien. Y muchos están comprándolo. Sin embargo, solo hace falta echar una mirada al Nuevo Testamento para darnos cuenta que la cosa no es así. La iglesia de Cristo sufre. Hay sufrimiento en la iglesia de Cristo. Hay enfermos, hay secuestros, hay robados. Sí hay dolor en la iglesia de Cristo, pero hay propósito para ello. La Biblia nos enseña que la iglesia primitiva sufría, pero sufría con propósito. El pasaje es muy claro. Pablo sufrió una golpiza, humillación, y aunque sabemos que el Señor tenía poder para evitarlo, no lo hizo. Dios no siempre evitó el sufrimiento de su iglesia. Es más, Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dijo Él? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, no van a tener aflicción, no, hombre, hagan de cuenta sobre algodones, no. Los salmos dicen que Él está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones, pero o sea, que sí tenemos tribulaciones, pero Él está en medio ayudándonos. Me dijo una persona, un inconverso, que su esposa era cristiana, él no, y me dijo, no, pues yo veo a los cristianos igual que cualquiera. Mi esposa me platica que ahí en la iglesia también hay unas personas enfermas de cáncer y que también hay unas personas que asesinaron a su hijo y cosas así, pues igual que a nosotros. Yo le dije a ese hombre, sí, tiene razón. Por supuesto que sí, si no somos bichos raros, somos humanos, tocamos tierra, si salto me caigo, si somos normales. Pero vaya usted a hablar con la hermana a quien le asesinaron a su hijo, vaya usted a hablar con ella, va a salir bendecido. Va a ser bendecido cuando la hermana le diga, ya perdoné al asesino de mi hijo, ya lo perdoné. Si lo tuviera enfrente le diría, te perdono. Y no lo he tenido enfrente porque no me han dejado entrar a verlo a la cárcel, porque piensan que voy a hacerle algo. Pero si lo tengo enfrente le digo, te perdono, y le predico el evangelio. Y estoy tranquila porque sé que mi hijo está en los cielos. Y eso regularmente no lo hace un inconverso que no tiene esperanza de vida eterna. ¿Sí me expliqué? Es decir, que en el cristianismo sí, sufrimos, pero sufrimos con propósito. Es más, el mismo sufrimiento de Pablo de esta ocasión tenía un propósito. Porque Dios cumple un plan cuando sufrimos. Si leemos todo el contexto, nos daremos cuenta que aquella situación se convirtió en una extraordinaria oportunidad para que Pablo proclamara la verdad pura de la gracia de Dios. Además, fue una manera tajante de Dios desafiar a los judíos a definir su postura respecto al Señor Jesús. Porque, ¿qué cree? Pablo tuvo la oportunidad. Más adelante hay un punto que no lo voy a leer, no lo voy a explicar, está en el boletín y usted se lo puede llevar y leerlo en su casa. Pero más adelante se nos cuenta que el apóstol Pablo tuvo que ser rescatado. Lo tomaron y dice que lo llevaron cargando. Si dice que llevó centuriones, el tribuno, el como representante del imperio romano ahí, llevó centuriones. Un centurión es jefe de 100 soldados. Ya con que hayan sido 2 centuriones son 200 soldados. No sabemos si eran 5 centuriones o cuántos, pero tuvo que ir todo un ejército a evitar la matanza, a evitar el linchamiento. Dice que se lo llevaron en peso porque lo querían matar como fieras salvajes, querían matar al apóstol. Y más adelante dice que Pablo, cuando finalmente le pusieron aparte de toda la multitud, pero ahí estaba todo Jerusalén casi, judíos, gritando en contra de Pablo y gritando, muera, muera, gritaban, enfurecidos. Después de eso, cuando ya lo pusieron los pies en el suelo, Pablo le dijo al tribuno, imagínense, lo golpeado. Yo no sé, Lucas no es sanguinario como la película de Mel Gibson, que para mi gusto es la peor película que se ha hecho sobre Jesús. Sanguinaria, más no poder. Lucas no nos cuenta detalles, nomás dice que le habían golpeado. Pero cuando Pablo lo ponen ahí, le dice al tribuno, ¿me dejas hablar? Y seguramente le habló en griego, en latín. Pablo sabía varios idiomas. Y el latín era el idioma oficial del imperio romano y el griego el idioma que la mayoría hablaba. Y en algunos de sus idiomas le dijo Pablo al tribuno, ¿me dejas hablar? Y él le dijo, ¿eres tú el egipcio? Ese que anda dando lata, porque parece que andaba un egipcio por ahí levantando en armas a la gente. Y le dice Pablo, no, ¿qué te pasa? Soy judío, soy como estos que me persiguen. Soy de ellos, de los que me están queriendo matar. Soy judío, soy de la tribu de Benjamín, soy de una provincia, no pequeña, de Cilicia, dice él.
y además era ciudadano romano, y el tribuno le dejó hablar. Y la escritura dice, si usted lo va a leer más adelante, dice que hizo una señal con la mano y que guardaron silencio. Y que luego cuando comenzó a hablar había absoluto silencio. Su golpiza, su sufrimiento, su casi linchamiento fue un instrumento de Dios para darle a esos judíos de Jerusalén, imagínense, los de mero Jerusalén, darles una oportunidad para decidir. Es probable que algunos de ellos, después de oír a ese gran apóstol, es probable que algunos de ellos creyeron en Cristo. Le fue dado a la iglesia el poder de la proclamación por causa del poder del sufrimiento con propósito. Así que no busquemos el sufrimiento, pero cuando nos sea permitido, experimentémoslo con valor, con fe y llenos de amor de Dios, porque para algo nos permite Dios el sufrimiento. De repente, insisto, hay personas que piensan que si declaramos somos sanados, y que si no somos sanados es porque no hemos declarado con fe o algo así. ¿Dónde dejan entonces a Pablo, que tenía un aguijón en la carne? ¿Acaso no tenía fe el apóstol Pablo? Tenía un aguijón en la carne y dice que oró 3 veces, y no significa que hizo 3 oraciones de los alimentos ahí a la hora de la comida. Significa que se dedicó a orar, ayuno, durante varios días, pidiendo a Dios que le quitara el aguijón, lo que haya sido, eso que duele la cabeza, ¿cómo se llama? Migraña, o gastritis, o ceguera progresiva, o una malformación genética de su cuerpo. Algunos piensan que tenía una malformación en su columna vertebral, o su complejo de culpa que tenía por haber sido un perseguidor de cristianos y por la muerte de Esteban. Lo que haya sido su aguijón, no sabemos qué era. Dios no se lo quitó, aunque le dijo que se lo quitara. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía: ahora si algo he de gloriarme, ha de ser en mis debilidades, porque cuando soy débil, ¿qué dice Pablo? Entonces soy fuerte. Por eso sí, nuestros sufrimientos tienen propósito. Sufrimos con propósito. Ahí todavía hay hermanos que van conmigo a la hora del saludo y me dicen: pastor, ya no diga que es diabético, yo he declarado sanidad sobre usted y usted ya no es diabético. Yo digo: está bueno, nomás que vaya y dígaselo a mi glucómetro, que sigue saliendo alto de vez en cuando. ¿A qué culto irá? ¿Qué no me ha escuchado? No tenemos poder en nuestra boca para declarar cosas. Os digo, puedes declarar lo que quieras, ¿no? Declarar sí, declarar lo que quieras, pero poder para que suceda, ¿quién dijo eso? En la Biblia no está eso. Son pasajes mal estudiados, mal interpretados. Es Dios el poderoso. Y si así le gusto diabético, ¿qué? Para algo me quiere así. El otro día me di cuenta de un propositito. No es un propositote, pero es un propositito. Se los cuento. Ahí donde fui con mi esposa, fui invitado a comer también con 2 juntas: la junta directiva de la Casa de Publicaciones, de la que yo hace tiempo fui miembro, y la junta que junta recursos para la casa, que es de la que es mi esposa, la fundación. Y estaban ahí 2 camaradas míos, 2 amigos míos de México. Uno de ellos fue mi oveja en otro tiempo, y los 2 son diabéticos. Y después de comer, la señorita, la mesera, sabía que yo era celíaco porque le pedí comida para celíacos, que allí había para mí. Y luego trajo una especie así como haga que cuenta un pastel, una torre así con agujeritos de alambre, así donde se ponen vasos de postres, y puso la torre así entera. Había, yo creo, 50 postres, no sé cuántos ahí en la torre. Y entonces dijo: ya están pagados, son parte de aquí, están pagados, agarren lo que quieran. Y mis amigos diabéticos le entraron. Yo los veía y le decía: ¿vas a comer eso? Sí. ¿Eres diabético? Sí. Y salen de 180 para arriba. Yo salgo de 118 para abajo. Cuando salgo 120, mi esposa se pone nerviosa y me dice: no, ya no comas esto, aquello, no sé qué. 120. Yo me la paso en 90, 98, 110 y soy diabético y no me inyecto nada ni tomo nada. Y estos 180 y están echándose un postre. Y yo no dije nada ahí, pero la próxima vez que los vea, porque ahí había gente, mi esposa sí les dijo, pero la próxima vez que lo vea le voy a decir: oye, ¿qué te pasa, camarada? Eres templo del Espíritu Santo y resulta que este templo, el azúcar, le hace daño, amigo. No comas eso, Dios te quiere vivo. Y si me sale con que no, lo que pasa es que no me puede, yo también soy diabético, lero. ¿Sí me expliqué? No me puede salir con que yo, que tú, que no sé qué, porque yo sé eso. Así que mi enfermedad me da autoridad para decirle a los diabéticos aquí presentes: cuídese, hermano, y no ande tragando lo que no debe, ¿verdad?
comiendo lo que no debe. Porque mi dolor, mi sufrimiento, mi problema me hace apto para decirle a otro. Por eso dije que era un propósito. Pero seguramente tiene muchos, Dios, muchos, no sé, mantenerme al ras del suelo, ayudarme a experimentar el amor de todos ustedes. Porque algunos de ustedes ni sabían que existía el concepto gluten y ahora son expertos en gluten. Y me traen cosas y me consienten y me dan alimentos especiales y me hacen llorar por tanto cuidado que tienen de mi vida. Gracias, gracias por eso. Y eso es mejor que estar sano de la celiaquía. Experimentar el amor en Cristo, experimentar el poder de la reconciliación es más lindo que estar absolutamente sano de todo. ¿Estoy hablando claro? Dios tiene propósito para nuestros dolores, para nuestras situaciones. Por eso la iglesia tiene un poder, el poder de sufrir con propósito. No busquemos sufrir, no le busquemos ruido a los problemas. No, alimentémonos bien, hagamos ejercicio, seamos honestos en nuestros tratos, no nos metamos en líos, porque no son los mismos problemas que pruebas. Las pruebas son cosas que nos pasan en la vida, los problemas son cosas que nos conseguimos nosotros. No nos metamos en problemas, pero cuando nos lleguen pruebas, cuando nos lleguen sufrimientos, sufrámoslos con propósito. El sufrimiento más grande que jamás un ser humano ha experimentado en la historia de la humanidad nos trajo vida eterna a todos nosotros. Porque me refiero al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo en la cruz del Calvario, y eso no es otra cosa que sinónimo de infierno. El infierno, no sabemos exactamente cómo será, en la Biblia hay metáforas al respecto, pero hoy sabemos una cosa, no estará Dios ahí. El infierno es el absoluto abandono de Dios. Y el Señor Jesucristo experimentó el absoluto abandono de Dios. No sé cómo explicar eso, porque Cristo es Dios mismo. No sé explicarlo, discúlpenme mi debilidad, no sé explicarlo, pero eso dice la Biblia. Él experimentó el infierno. Es el sufrimiento más grande que ha habido y es el propósito más grande que se ha cumplido jamás, nuestra salvación. Por eso, cuando suframos, hagámoslo con propósito. Pensemos, algo planea Dios. La muerte de un ser querido, el resultado positivo en unos análisis, el ser despedido del trabajo, un hijo en problemas, sufrimiento. Recordemos, algo quiere Dios hacer. Algo planea, algo bueno quiere hacer adelante. Algo maravilloso quiere hacer más allá. Y además, por último, tenemos los cristianos el poder de la experiencia personal. Les leo y les explico rápidamente. El poder de la experiencia personal. Pero aconteció que yendo yo, cuando se calla todo el mundo, entonces Pablo predica. Y les dice primero, me voy a saltar la introducción, pero en la introducción les dice, yo soy judío como ustedes, yo sigo la ley de Moisés como ustedes. Y se hace uno de ellos, que es uno de ellos. Fui educado por tal maestro y les da sus credenciales de maestro. Y luego el meollo de su sermón, el contenido principal de su sermón es este. Pero aconteció que yendo yo a llegar a Damasco, les platica que él incluso recolectaba cartas para perseguir cristianos. Y luego dice, pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Eso es un ministerio a los gentiles. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué está predicando Pablo? Lo que le pasó. No está predicando lo que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo un hermano del primo del cuñado del que le contó el chisme. ¿Me expliqué? No, está contando lo que a él le sucedió. La iglesia, hermanos, no es lo que es por lo que sabe, sino por lo que ha vivido, por lo que le ha pasado, por lo que Dios ha hecho en ella y por medio de ella. Lo que Pablo les predicó no lo había oído de alguien más, no se lo habían dicho, era su experiencia personal.
Los cristianos no compartimos teoría de lo que nos dijo alguien. No, Señor, los cristianos compartimos lo que hemos probado con hechos, compartimos la experiencia. Esto es un poder extraordinario. Por eso Dios en ocasiones nos permite sufrir justamente dolor o enfermedad, porque desea que la iglesia sea un ejército bien preparado y poderoso. A la gente enferma de cáncer, los que han experimentado un infarto, los que están en la cárcel, los que tienen una adicción, etcétera, no pueden decirnos, perdón, los que han experimentado estas cosas no pueden decirnos a la iglesia que no los comprendemos, porque en la iglesia hay enfermos de cáncer y hay personas que han estado en la cárcel y personas con hijos en la cárcel y personas con diferentes enfermedades. Nadie del mundo nos puede decir, es que no sabes. Sí sabemos, la iglesia sí sabe. ¿Qué compartió Pablo en este sermón? Su experiencia personal. Un día platicando con un consiervo, no era una discusión de pleito, pero era una discusión teológica. Él es calvinista y además es cesacionista. La mayoría de los calvinistas son cesacionistas. ¿Qué es eso? Le explico, es una corriente teológica que algunos creen que hay ciertos dones que se manifestaron en el libro de los Hechos que ya no funcionan, ya cesaron. Se basan esta doctrina, entre otros textos, en Corintios 13, ahí donde dice, cesarán las lenguas. ¿Se acuerda que dice eso? Cesarán las lenguas. Entonces ellos dicen que hay 4 dones que se mencionan en el Nuevo Testamento, que ya no funcionan. Lenguas, interpretación de lenguas, sanidades y milagros. Y ellos dicen que estos dones ya no suceden. Se llama cesacionismo eso, es una doctrina cesacionista. Y esta persona era de esos. Y decía que no debemos orar por milagros porque no, que debemos ir al doctor y pedir tratarnos médicamente, lo cual es cierto. Por supuesto, sí, yo sí voy al doctor, por supuesto que sí, Dios puede usar a los doctores para sanarnos, pero sí le pido a Dios que haga milagros en la vida nuestra. Pero él decía que no hace falta eso, que no podemos ordenarle a Dios eso, no se lo ordeno, se lo suplico, pero eso no es, porque él es cesacionista. Mi maestro de dones espirituales en el seminario, les he contado, nos decía que esos 4 dones se llaman dones transitorios. Y ya no existen, fueron transitorios, sucedieron en una época para darle un impulso al cristianismo, pero ya no funcionan. De hecho, en el examen ya les he contado que describa aquí cuáles son los dones transitorios. Yo sabía cuáles eran: lengua, interpretación de lenguas, sanidades y milagros. Pero yo no creía que esos dones fueran transitorios. Entonces tuve una crisis porque dije, no creo en eso. Si pongo aquí eso, no lo creo. Entonces, ¿cómo le hago? Y me saqué de la manga una idea y puse, según el maestro, estos. Entonces él, cuando revisó los exámenes, me dijo, Gilberto, venga. Sí, caman para acá. No dijo eso, pero sí, maestro. Dijo, ¿qué significa esto? Que sí sé la respuesta, pero no estoy de acuerdo. Y me dijo algo que les tengo que decir a ustedes. Cuando usted sea pastor de una iglesia y esté enseñando acerca de los dones espirituales y diga que estos dones no son transitorios, si usted dice que yo se lo enseñé eso, iré hasta su lugar y le daré un puñetazo en su nariz. Ahora, era un lindo hermano y me quería mucho. Y no me lo dijo en serio, pero me dijo eso diciéndome, si usted va a creer eso está bien, pero no diga que yo se lo enseñé. Les aclaro, el hermano Donaldo Sims no me enseñó esto. Él me enseñó que esos dones eran transitorios y yo no le creí ni le creo. Y discutía yo con este hermano y entonces pues yo le mencionaba, la Biblia lo dice, pero él insistía, sí, pero dice que cesaron. No dice en ningún lado. Dios es todopoderoso, no te va a pedir permiso para actuar. No podemos tú y yo por un escrito teológico limitar su poder y decir, Señor, no puede hacer ese milagro porque está escrito que no puedes. No podemos hacer eso. Pero ¿sabe cómo le respondí finalmente? Le dije, bueno, pues fíjate que hace unos años tuve un infarto y fui al doctor y me hicieron un análisis, me inyectaron una sustancia radiactiva llamada talio que hace brillar la sangre, me la inyectaron y me pusieron a correr en una máquina, casi me desmayo, y luego metieron la máquina esa para ver todo el recorrido de la sangre por mi cuerpo, y cuando la sangre llegó a mis arterias coronarias, pudieron ver que ahí se amontonaba la sangre y que no salía más que un chisguetito y que eso era muy peligroso, porque estaba muy enfermo. 2 isquemias se llaman, doctor, sí, ¿verdad? Isquemias, severas decía, isquemias, arterias coronarias obstruidas. Y dijeron los doctores, hay 2 opciones, podemos entrar por ahí y hacerle un trabajo de cañería, o ¿cómo se llama eso? De plomería. Le destapamos, le raspamos,
para que sus venas, si no se puede, entonces las abrimos, las inflamos y le metemos un tubito para que cuando se desinflen quede el tubito ahí, tipo plomería, definitivamente. O a lo mejor si no podemos hacer eso porque está muy duro eso, lo abrimos a corazón abierto así, y a su vena esa que está tapada, si aquí está el tapón, le hacemos un agujero acá y otro acá, y le ponemos una manguerita aquí que conecte para que el centro ya no funcione acá, o sea, cinta de hilar de este lado, ¿no? Diurex por acá. Trabajo de plomería coronaria. Claro, no era tan así. Me iban a quitar un cachito de acá para hacer ese puente. ¿Sí se llama así? ¿Cómo se llama eso, hermano? Stent. Entonces me iban a hacer una angioplastía, que era lo otro, o un stent. Esa era la opción. Es más, una doctora me regañó delante de mi esposa porque yo me levantaba al baño. Porque me decían que no me levantara, yo no podía hacerles caso y me levantaba. Yo cuando regresaba, ¿qué anda haciéndose? Señor Gutiérrez, ¿por qué se fue? No puede irse, que no entiende, usted está muy grave. Los médicos están discutiendo y no saben si operarlo o no, porque usted se puede quedar en el quirófano, muerto, ¿qué no entiende? Está muy grave. ¿Te acuerdas? Nos hizo llorar a los dos. Ya ven cómo son doctores tiernos algunos. No todos son iguales, es que hay doctores lindos, pero esta no era. Y me regañó. Bueno, se metieron a mi corazón, se metieron por mi vena femoral, entraron con una camarita, yo veía mi corazón por dentro, no estaba dormido, creo que no se puede hacer eso dormido, no sé, pues yo estaba despierto, veía de repente que me movían de un cierto lugar las máquinas, se veía mi corazón por dentro, y hablaban de algo que no encontraban, y se hablaban en clave, y esto y lo otro, doctora, no sé qué, y doctor, porque estaban varios ahí, yo el conejillo de Indias, ellos metidos por acá, y movían aparatos. Yo dije, estoy peor que antes, ya ni el corazón encuentran. Cuando terminó el asunto, me tocó el hombro el doctor, me dijo, no se preocupe, pastor. Y luego dijo una palabra. Dijo, usted debe tener muchas palancas en el cielo. Después que ya pude hablar con él, le aclaré que no tengo muchas palancas, nomás una, pero la más grande de todas. Alguna vez le pregunté después en una consulta, ¿qué pasó con el estudio ese? Me dijo, es un estudio muy seguro y además la persona antes que usted era una viejita y la persona después de usted era un niño. No pudimos habernos confundido. No tengo respuesta para su pregunta porque soy hombre de fe, soy hombre de ciencia, pero usted es hombre de fe, usted sí tiene respuesta, ¿no? Le dije, sí tengo respuesta. Y sí tengo respuesta. A ese amigo cesacionista, a di lo que quieras, con tus libros de teología y tu libro que quieras, di lo que quieras. Pero en la experiencia personal, el Evangelio de Jesucristo mostró su poder en mi vida, sanándome. ¿Cuántos aquí pueden decir eso? Porque Dios es un milagro en tu vida. Levanta tu mano. Que no vengan los cesacionistas a decirnos que Dios no puede actuar. ¿Cuántos de ustedes, tal vez no un milagro de que lo sanó de una enfermedad, pero usted era bien grosero? O decía palabrotas. O biliosón, de esos que por muéveme estas cajas ya se están matando a no sé quién. Usted era así explosivo, de carácter débil, no fuerte, eso es débil. O usted era, yo qué sé, decía maldiciones, sí. Y Dios lo cambió y ahora es mejor. ¿Cuántos dan su mano? ¿Cuántos son de los míos? Esto es todo. Gracias. Y otros que no quisieron levantar la mano para no quedar mal. Oiga, claro que sí. La iglesia tiene el poder de la experiencia personal. Hemos vivido el Evangelio de Jesús. Hemos vivido su poder en nuestra vida. Su Evangelio no solo son doctrinas, palabras memorizadas. No, Señor. Su Evangelio son vivencias. Nos ha cambiado. Nos ha transformado. Ha hecho milagros en nuestra vida. Por eso seguimos esperando que haga otros milagros. Por eso tenemos por ahí pendientes, cositas que le seguimos pidiendo al Señor y que seguimos queriendo que haga esos milagros. Y como ya hizo otros en nuestra vida, confiamos en que ese otro milagro también lo va a hacer. Sí, la iglesia de Cristo tiene el poder de la reconciliación, el poder de sufrir con propósito y el poder de la experiencia personal. El pasaje nos habla también del poder de decir la verdad a toda costa, el poder de la presencia en el mundo y el poder de representar un reino superior, de los cuales no voy a hablar porque se los dejo de tarea para que ustedes lo lean, pero quiero terminar contándoles algo. Se cuenta que un día el general Francisco Villa, el general de los Dorados de Villa, se cuenta que era el revolucionario del norte, acá Zapata en el sur, Villa en el norte. Se cuenta que tenía en su ejército un poder, un artillero. ¿Se acuerdan los cañones de antes? No que estaban en estado, pero los cañones. No tenían mira telescópica. Los cañones de ahora con un celular se manejan. Y sale y dan el blanco. Le da a una telaraña.
Porque en la época no, había que, a ver, súbele tantito aquí, más para abajo, por la parábola y la distancia y no sé qué, pero había un artillero excelente, era el grande poder de esos soldados de Pancho Villa. Y fueron a conquistar una cierta ciudad donde había una fortaleza de los federales. Y Pancho Villa mandó llamar a su artillero y le dijo: joven artillero, necesito que haga uso de todo su poder. Necesito que dé al blanco en ese lugar. Le señaló algo, una fortaleza. Dijo: ahí están los generales de los enemigos. Quiero que destruya eso por completo. ¿Puede hacerlo? Y él quiso decir algo porque ahí en esa fortaleza, al lado, pegado pared con pared, estaba su casa donde él había nacido y crecido. Y ahí estaba su madre, que le quedaba con vida. Y quiso decírselo al general. Pero cuando abrió su boca, el general le dijo: cállese la boca y dispare, que esto urge. No responda, no averigüe. Las órdenes son para ejecutarse, no para discutirse. Dispare esa fortaleza y destruye ese lugar. Y el soldado, sin remedio, apuntó como era su capacidad, su gran poder, su gran habilidad, y soltó varias de las balas y destruyó por completo ese lugar. Después de acabar la batalla, estaba muy triste alrededor de la fogata, todos contentos, habían triunfado, habían tomado presos a algunos generales, algunos soldados del ejército de los otros. Y el soldado estaba muy triste cuando el general Villa vino: soldado, ¿qué hace tan triste? Le tengo noticias. Y le presentó a su mamá. Había mandado por ella antes de comenzar la batalla porque sabía lo que estaba pasando. Y no se lo había dicho para probar su lealtad y su capacidad. Ahora, las historias sobre Pancho Villa regularmente pueden ser historias o leyendas, no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Esto no es leyenda. Usted es un artillero del Evangelio de Jesús. Y usted y yo también, como aquel joven, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de disparar el poder del Evangelio, el poder de la reconciliación que da a las personas esperanza y derecho a ser parte de algo a lo que pertenecen. Tenemos ustedes y yo el poder de darle a la gente una razón para incluso superar las pruebas y los sufrimientos, y para ser feliz y tener propósito en la vida a pesar de las cosas no tan lindas de la vida. Y tenemos también, por supuesto, el poder de experimentar y ofrecer a través de la experiencia personal a las personas el Evangelio convertido en hechos, no solamente en doctrinas y palabras. Somos un pueblo comprometido, pues Dios nos dotó de un poder, no solo para que sepamos que tenemos ese poder, no solo para que lo estudiemos en el nivel de la doctrina. Dios espera que desatemos este poder y su reino inunde el mundo en que vivimos. Cumplamos nuestro compromiso y dejemos que los que nos rodean experimenten el poder de Dios. Así es que ustedes y yo, si ya hemos creído en Cristo, valdría la pena que le dijéramos al Señor: Señor, aquí estoy, adelante, usa mi vida como un cañón de gracia, que dispares a otras personas. Me gusta esa idea, dispares a otras personas tu evangelio, el poder de la restauración de vidas, de la transformación. Y tal vez hay alguien aquí que dice: pues creo que yo no soy miembro de la iglesia, no soy parte del ejército de Dios, no he experimentado eso en mi vida. ¿Por qué no lo experimentas hoy? ¿Por qué no le dices al Señor: ven a mi vida, Señor? ¿Por qué no le dices: Señor, te entrego a mi ser, ven a vivir en mí? Y le entregas tu vida y le pides que te perdone, porque todos necesitamos perdón de pecados, porque todos somos pecadores. Y le pides al Señor que te haga parte de su comunidad, en donde encuentras reconciliación. Y le pides al Señor que te permita experimentar su evangelio, no solamente saberlo, sino experimentarlo en carne propia, hasta incluso tener propósito en las cosas por las que estás sufriendo. Vamos a orar. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso, Señor, hablar con mis hermanos y compartir esta palabra, Dios. Y gracias por tu iglesia, esa iglesia llena de héroes que dieron fe de la verdad con hechos. Sí enseñaron con palabras tu evangelio y lo escribieron en lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, pero también lo vivieron, Señor, con hechos y lo proclamaron con ejemplo. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo, Señor. Y permítenos en medio de pruebas, dificultades, vivir con propósito los sufrimientos y ser una iglesia unida, Señor, en reconciliación perfecta siempre, y compartir con otros, por supuesto, la fe. Y si hay alguien aquí, Señor, en la reunión de nosotros ahora, alguien que necesita conocerte y ser salvo, ser salva, te pido que le des la oportunidad de hacerlo así. Vamos a orar. Sigan orando ahí en su lugar. Pero usted, amigo, amiga, que tal vez necesita a Jesús, ¿por qué no le pide ahora mismo que le dé salvación, que le dé vida eterna? ¿Por qué no le abre su vida y le dice: Jesús, ven a mí,
ven a vivir en mí, te entrego lo que soy. Si usted quiere entregarse a Jesús, hágamelo saber levantando su mano. Quiero orar por usted. Alguien aquí que le quiere decir al Señor, Dios le bendiga, hermana, le felicito de todo corazón. Dios le bendiga, felicidades por su decisión. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? Hágamelo saber levantando su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, varones. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios le bendiga, señora, gracias a Dios por su vida, su decisión. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias a Dios por usted. Mire, vamos a hacer algo. Donde quiera que usted esté y levantó su mano, póngase de pie ahora, por favor. Y si alguien más toma esta decisión, póngase de pie en su sitio, por favor. Ahí donde está. Los que levantaron su mano, pónganse de pie, por favor. Hermanos siervos, diáconos, abran sus ojos y vean. Si junto a usted hay una persona de pie, vaya, por favor, y abrácelo para orar por él, por favor. Hay personas en diferentes partes del lugar. Les pido, por favor, o tal vez una diaconisa, un diácono, una diaconisa para ellas, para ellos. Vaya cerca de él, pueden orar. Miren, allá hay una persona. Sí, gracias, hermana, vaya. Sí, por favor, vaya. Aquí hay allá hay otra persona. ¿Puede alguien de la congregación? Si no hay un diácono cerca, otra persona, una hermana, por favor, o un hermano, vaya y ore por esa persona que está de pie. Pongan en las manos del Señor. Si alguien más tomó esta decisión, ahí en su lugar, ore por él, por ella. Y oremos juntos. Señor Santo, ponemos en tus manos a estas personas, Señor, hijos tuyos, alcanzados por tu gracia. Bendíceles, Señor, por favor. Y que el Evangelio, este poder de tu Evangelio, Señor, les llene, les alcance, les bendiga. Los pongo en tus manos, Señor, a cada uno. Por favor, bendíceles. Y úsanos a nosotros como iglesia para discipularles, para ayudarles a crecer en la fe. Y a todos como iglesia, Señor, bendícenos para ser la iglesia que tú necesitas. Y gracias por los héroes de la fe, los que están en tu palabra y los que conocimos, como la hermana Bertita, como la hermana Irene, que has llamado recientemente allá a los cielos. Y permítenos, Señor, por las huellas que dejaron en nosotros, seguir adelante siendo la iglesia que tú quieres. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Felicite a esa persona que oró usted por ella. Por favor, denle un abrazo antes de sentarse. Dios les bendiga.